Sean bienvenidos a el Sabías que de hoy. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Este es su canal La Voz de Esperanza y yo soy el pastor Sergio López y les saludo cordialmente desde Costa Rica. Vamos a analizar en esta oportunidad las evidencias de la resurrección de Cristo. Sé que existen muchas, pero al menos quiero compartirle en esta oportunidad tres de ellas que son irrefutables para nuestra eh, base, nuestro fundamento, nuestra fe cristiana, y para que también tengamos oportunidad para presentar defensa de nuestra fe cuando eso sea necesario. Y es que a propósito de la llamada Semana Santa, diciendo que debe ser una época de reflexión, aprovecho esta oportunidad para demostrar, según la palabra de Dios, que Jesucristo realmente resucitó. Es un acontecimiento que marcó la historia de toda la humanidad. En palabras del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el verso 17, que leemos siempre honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero, ¿qué significa para los creyentes la resurrección de Cristo? Para los apóstoles, el centro de su predicación fue precisamente la muerte y resurrección de Jesús. Así lograron trastornar al mundo entero conocido en aquella época con un mensaje que parecía locura a los gentiles y tropezadero a los judíos, según lo dice el mismo apóstol Pablo en su primera carta de Corintios, el capítulo 1 y versos 21 al 24. Creo que ningún creyente debería ignorar que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Además, como cristianos deberíamos ser capaces de comprender estos hechos y de defender nuestra fe cuando alguien nos demande razón. Evidencia número uno son las profecías cumplidas. Ya el salmista David, 2000 años antes de la venida de Cristo al mundo, había profetizado la resurrección del Hijo de Dios. El Salmo 16:10 es una clara evidencia de eso, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ver corrupción es un modismo hebreo que equivale a experimentar la muerte y la consiguiente corrupción del cadáver en el sepulcro. Estas palabras se interpretan como un anuncio profético de la resurrección de Jesús. Algunos interpretan que esas palabras se refieren al mismo David. Sin embargo, sabemos, él murió y su cuerpo vio corrupción y el lugar de su sepultura es conocido por muchos. Esta evidencia la sostiene la tesis de que se refiere a Cristo, según las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versos 22 al 32, donde menciona que David estaba refiriéndose a Jesús y estaba citando el Salmo 16, tal como lo dice Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, la tumba o el lugar de los muertos, ni su carne vio corrupción. Según la tradición de los rabinos, un cadáver después de 3 días empezaba su proceso de descomposición. Por eso, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, cumpliéndose literalmente la profecía. Además de eso, el ángel del Señor confirmó la profecía de la resurrección de Cristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, versos 5 y 6. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Jesús mismo profetizó sus padecimientos, pero también su muerte y su resurrección. San Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También Marcos 9:9, Lucas 18:33 y por ejemplo Juan 2, del 19 al 22, allí Jesús habló
que el templo se reconstruiría en 3 días, pero se refería a su propio cuerpo, es decir, a su resurrección. La ley decía que la evidencia de una profecía verdadera es si esas palabras se cumplen o no, una prueba irrefutable de que un profeta habló en nombre de Dios. Esa referencia la podemos ubicar en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Estas más muchas otras profecías se cumplieron con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda evidencia de la resurrección de Cristo es la tumba vacía. Como en todo proceso legal, se deben analizar todas las pruebas para luego interpretar esa información y poder dar un veredicto final con un buen fundamento. La tumba vacía de Jesús es otra de las grandes evidencias de su resurrección. El sepulcro donde fue enterrado el cuerpo de Cristo era nuevo, fue labrado en una peña, por lo que era muy difícil que estuviera deteriorado o fuera fácil de penetrar, además de la gran piedra que estaba situada en la entrada. Las autoridades romanas se aseguraron de enviar guardias a custodiar el sepulcro de Jesús. Allí estuvieron durante 3 días y habían relevos de guardias por las noches. Además de eso, sellaron la piedra por seguridad. San Mateo 28:66 nos dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, todas las posibles medidas de seguridad fueron tomadas por los romanos. Pero entonces sucedió el milagro y la tumba, a pesar de todas las medidas de seguridad impuestas, fueron insuficientes ante el poder de Dios para levantar a Cristo entre los muertos. San Marcos 16:4 al 6 nos dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Esta evidencia es muy importante porque, a diferencia de otras tumbas de grandes hombres de Dios, de profetas, y aún de los que se autodenominaron Cristos o iluminados, es que sus restos yacen en sus sepulcros y solo Cristo puede decir que su tumba está vacía como una evidencia de su resurrección. De hecho, muchas personas, instituciones, incluso iglesias han tratado de demostrar sin éxito que Cristo no resucitó y que encontraron el cuerpo de Jesús, pero es imposible negar la realidad de que Cristo ha resucitado. Aún así, muchos han querido desmentir esta verdad. Y es increíble pensar que las mismas autoridades judías, quienes debieron creer en Jesús, fueron los que incitaron a una multitud para que Jesús fuera crucificado. Pero no fue suficiente, sino que además sobornaron a los guardias romanos para que dieran un testimonio falso de que los discípulos de Cristo habían robado el cuerpo. Eso usted lo puede encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, los versos 11 al 15. Mientras ellas iban, se refiere a María Magdalena y María la madre de Jacobo, sucedió que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. Así es que los soldados romanos debían pagar con sus propias vidas el escape de algún preso, pero en esta ocasión, ¿cómo podían ocultar o torcer una verdad que no daba lugar a ninguna duda?
En vez de eso prefirieron sobornar a los soldados, una estrategia muy sucia para ocultar la verdad. Es lo que llaman los investigadores judiciales contaminar la escena. Así es que no debemos asombrarnos porque todavía existen muchas estrategias viles para tratar de confundir a las personas acerca de la realidad de la resurrección de Cristo. Otra evidencia más está en San Juan, capítulo 20, versos 3 al 7. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pregunta importante, reflexión. ¿Cree usted que es lógico robar el cuerpo de un cadáver y dejar allí su ropa? Que los lienzos estuvieran allí era la evidencia de que el cuerpo no había sido robado. Entonces quedaba demostrado que Jesús realmente había resucitado por el poder de Dios, tal como lo decían las profecías y como lo mencionaban también muchos de los testigos. Bien, evidencia número 3 es el testimonio de los testigos. Sabemos que muchos creyeron en las palabras de Jesús, otros solo creyeron en sus milagros, pero otro grupo muy grande rechazó sus palabras y sus obras porque sus corazones eran malos y amaron más las tinieblas que la luz. Así lo dijo Jesús en San Juan 10, 37 y verso 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Recordemos que la ley de Moisés decía que ninguna persona debía emitir un juicio contra alguien sino mediante 2 o 3 testigos. En Deuteronomio 19:15 nos corrobora esta ley. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solamente por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esta ley acerca del testimonio se confirma en el Nuevo Testamento en 2 textos claves que usted puede leer con calma en su casa. Se los voy a mencionar: San Mateo 18 y 16 y primera carta a Timoteo 5, 19. Básicamente estos textos explican que ante cualquier asunto era necesario el testimonio de al menos 2 o 3 personas como testigos. En los casos penales y civiles, los testimonios de testigos oculares son extremadamente importantes para defender una causa. Ya sabemos que un buen abogado litigante debe ser astuto para valerse la ley y destruir la tesis de su opositor, aun cuando tenga que lidiar con testigos falsos. Y aplicado a la resurrección, se requería el testimonio de por lo menos 2 testigos o 3 que hubieran presenciado los hechos. Y según los evangelios, María Magdalena y María la madre de Jacob fueron las primeras en encontrar la tumba vacía de Jesús y recibir por medio del ángel la confirmación del cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, aunque Cristo cambió muchos paradigmas en la sociedad, todavía quedaban vestigios del machismo de la época de los judíos. Por lo tanto, el testimonio de ellas no sería tomado en cuenta como una evidencia fuerte. Aunque Jesús mismo se les apareció, fue por eso que le avisaron a Pedro y a los demás discípulos. La evidencia muestra al menos 27 versículos que hablan de la aparición de Cristo resucitado a muchos testigos. Por ejemplo, San Lucas 24, 36 al 39, Jesús se aparece a sus discípulos mostrando las marcas en su cuerpo. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús se apareció, aparte de las mujeres y sus discípulos, a 2 que iban camino a Emaús: Saulo, camino a Damasco, y en una ocasión a más de 500 personas al mismo tiempo.
Primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 3 al 8, nos da esta referencia. Pero la evidencia también da cuenta no solo de los discípulos y seguidores que vieron a Jesús. Mateo 28, 54 demuestra que el centurión romano y algunos de sus soldados también reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. De manera de conclusión, hemos analizado solo 3 evidencias, pero son tan contundentes que podemos emitir un veredicto, tal y como lo hace un juez. Tanto las profecías bíblicas cumplidas, la tumba vacía, así como el testimonio de muchos testigos, sustentan suficientes pruebas para que nuestra fe cristiana sea más que un sentimiento o una creencia. Cristo de verdad resucitó al tercer día, una verdad que nadie podrá ocultar o manchar. Recordemos las palabras del ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así es que Cristo nació, murió, resucitó y también volverá. Este ha sido el Sabías que de hoy. Gracias por escucharnos. Nos esperamos el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, en donde compartiremos más información y doctrina bíblica sobre datos históricos que pueden ayudarnos a comprender mejor la palabra del Señor. No olvide, por favor, compartir todos nuestros programas. Gracias por escucharnos. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga.